soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy hablo con Tania y Juan de la newsletter Planeta Mauna Loa, una newsletter de actualidad medioambiental y sobre el cambio climático, cuyo objetivo es ayudar a entender el medio ambiente, su riqueza y sus problemáticas de una forma sencilla y clara, bien documentada y alejada de tremendismos. Te invito a escucharla con atención porque han tenido una estrategia diferente y muy curiosa para captar suscriptores. Pero antes, déjame invitarte a que te suscribas a mi newsletter de newsletters. Cada semana te envío información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletters en las que inspirarte y consejos para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, una de las mejores selecciones de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del episodio. Tania y Juan, bienvenidos a Escuchando Newsletter. ¿Cómo estáis? Hola Chus, muy bien y muchas gracias. Hola Chus, encantado de estar aquí. Gracias. Un placer teneros por aquí. Hoy nos hablaréis sobre vuestra newsletter, Planeta Mauna Loa, pero antes siempre me gusta preguntar quiénes sois y a qué os dedicáis, así es que a ver cuál de los dos empieza. ¿Empiezo yo? Pues bueno, yo me llamo Tania, soy periodista, trabajo como freelance y desde hace unos años me dedico sobre todo a temas de medio ambiente, cambio climático y sostenibilidad. De ahí que en parte naciera esta newsletter, que es una newsletter semanal sobre medio ambiente y cambio climático. Yo me llamo Juan, soy también periodista freelance. Y siempre, me ha gustado el periodismo científico y me he dedicado un poco a él, y en los últimos años pues sí que estoy más centrado en el periodismo de medio ambiente, y pues por eso también estoy con Tania en este proyecto. Genial. Y dos periodistas con una motivación específica en medio ambiente, ¿no? Que de hecho la newsletter precisamente va de eso. Si me permites, Tania, cuando me respondiste al email de bienvenida, me gustó mucho cómo la definías, porque me dijiste una newsletter de actualidad medioambiental y sobre cambio climático, cuyo objetivo es ayudar a nuestros suscriptores a entender el medio ambiente, su riqueza y sus problemáticas de forma sencilla y clara, bien documentada y alejada de tremendismos. Me llamó la atención el tema de alejada de tremendismos, porque en medio ambiente suele pasar mucho esto, ¿no? Que hay muchos extremos, parece que queremos solucionarlo todo rápido y nos hemos cargado el país, el ambiente muy rápido, pero solucionarlo no es tan rápido, ¿no? ¿Por qué? Bueno, habéis dicho que estáis muy especializados en medio ambiente, pero ¿por qué decidisteis crear una newsletter enfocada en esa temática? Y sobre todo, ¿en qué puntos conocéis y por qué queréis hacerla entre dos? Te cuento. Bueno, la newsletter sale por un poco una motivación personal. Nosotros somos gallegos los dos y el tema de los incendios forestales pues nos toca mucho. Y cuando se dieron todos estos grandes incendios de Australia, queríamos saber más, ¿no? Queríamos tener información sobre todo esto, pero queríamos ir más allá de lo obvio, ¿no? Que te contaban en todas partes, que era cuántas hectáreas se habían quemado, cuántas personas estaban afectadas. A nosotros nos interesaba bastante saber por qué se estaban dando esos incendios y qué consecuencias iba a tener eso a largo plazo y un poco cuál era el papel del cambio climático en todo esto. Y nos dimos cuenta de que era bastante difícil estar informados sobre estos temas. Y fue investigando mucho que encontré un reportaje que me pareció súper interesante y dije, ostras, estaría muy bien que alguien hiciese un trabajo de curación y que nos fuese mostrando cuáles son los reportajes, las noticias más interesantes para estar bien informados sobre esto. Y un poco a partir de ahí surgió la idea, sobre todo también por lo que tú decías, que es complicado estar informado sobre este tema. Y nos damos cuenta de que por nuestro trabajo, Juan y yo, estamos bastante al día sobre todos estos temas, todas estas problemáticas, pero que a veces nuestro entorno pues no está tan al día y nos parece un tema del que hay que estar muy informado porque es muy importante actualmente. Entonces quisimos un poco
aportar nuestro granito de arena, como se dice, ¿no? Y dedicar un poco de nuestro trabajo a acercarlo a la gente. Yo simplemente por complementar o ponerlo un poco más en general, la idea al final nace cuando nos dimos cuenta, bueno, se le ocurre a Tania eso, pero la idea nace al darnos cuenta de lo difícil que es estar bien informado sobre los temas medioambientales. Es verdad que cada vez tienen más presencia en los medios, pero pues lo que decías, pues a veces se presentan de forma tremendista o no profundizan en las causas ni profundizan en las consecuencias. Entonces, pues un poco por nuestro trabajo creíamos que podíamos aportar algo diferente. Y además, estamos en un momento, o cuando se nos ocurrió la idea, estábamos en un momento en el que empezaban a surgir muchas newsletters así de tipo editorial. Entonces no había mucha cosa en español sobre el tema del medio ambiente y dijimos, bueno, pues vamos a probar. Y respecto a tu pregunta de por qué decidimos hacerla juntos, bueno, nosotros somos pareja y en el confinamiento, porque la newsletter nació en abril de 2020, estábamos aquí metidos en casa y claro, dijimos, bueno, pues vamos a lanzarnos con este proyecto. Ahí teníamos un poco el tiempo, ¿no? Y las ganas de hacer algo nuevo, porque estábamos aquí, bueno, pues como todo el mundo, metidos en casa. Bueno, no tardasteis mucho, ¿no? Porque si el cierre, por así decirlo, fue en marzo y en abril ya la teníais rodando, ni tan mal. Os pusisteis bastante de acuerdo en todo. Muy bien, y tenía la duda del nombre. ¿Por qué Planeta Mauna Loa? Vale, antes simplemente una puntualización respecto a lo anterior. ¿Sí? Es verdad que la lanzamos en el confinamiento, pero la idea venía de un poco antes ya. Yo creo que desde noviembre de 2019 le estábamos dando vueltas. Vale. Y de hecho, vamos, el nombre y todo esto se nos ocurrió cuando todavía podíamos salir a la calle. Pero después, sí, es verdad. Ya tuvimos el tiempo, ¿no? de ponernos a tope con el proyecto. El nombre, bueno, simplemente es una referencia al Mauna Loa, que es un volcán que hay en Hawái, que es el volcán más grande del mundo. Y allí encima de este volcán pues hay un observatorio de dióxido de carbono, que es uno de esos gases de efecto invernadero que están detrás del cambio climático. Y es el más antiguo en funcionamiento. Es un observatorio que creó un científico que se llama Charles Keeling, se llamaba. Y fue un poco la primera persona que consiguió pues unir los puntos y entender que todo el CO2 que estábamos echando a la atmósfera pues a través del quemar petróleo, carbón y gas natural pues estaba cambiando el clima. Y bueno, desde entonces son las mediciones que se hacen en este observatorio de Mauna Loa pues son la referencia a nivel mundial en ciencia climática. Y de ahí viene un poco el nombre. Qué chulo, bonito storytelling para el nombre. Venga, genial. Entonces, os decidí ya a ejecutar la idea. ¿Y cuál fue vuestro principal inconveniente o dificultad cuando os pusisteis a crearla? Porque, bueno, sois periodistas en cuanto a redactar, buscar fuentes, etcétera, no tenéis muchos problemas, pero esa parte más técnica o más del backstage, ¿qué nos contáis al respecto? En relación a crearla en sí, al producto, no tuvimos muchas dificultades porque simplemente nos imaginamos cómo nos gustaría a nosotros que fuese el producto que fuéramos a recibir y lo hicimos de ese modo. La newsletter ha ido cambiando bastante en estos 2 años, ahora es un poquito más extensa, al principio es verdad que nos llevaba más tiempo y era más reducida. Quizá en donde encontramos más dificultades fue en todo lo que tiene que ver con la difusión y lo que viene siendo, bueno, pues darla a conocer, redes, conseguir suscriptores. Diría que las dificultades estuvieron más por ahí. En la newsletter en sí, no, porque como dices, es el trabajo que estamos acostumbrados a hacer. Hicimos una selección de fuentes y la verdad es que la primera salió un poco... nos pusimos a hacerla y nos gustó cómo salió y seguimos esa misma estructura para las siguientes. Respecto a los aspectos técnicos, yo creo que no es verdad que no tuvimos ninguna gran dificultad, pero bueno, sí que
nos costó un poco enterarnos bien de cómo pues, iba el tema de la gestión de los datos, ¿no? Qué cosas podíamos guardar y qué cosas no. De hecho, bueno, al final decidimos guardar solo el email, no le pedimos nada más a los suscriptores, ni edad, ni nombre, ni lugar de procedencia, ni nada. Y en base a eso, pues también le dimos bastantes vueltas a qué plataforma escoger, ¿no? Porque, bueno, no nos acababan de convencer. Entonces, bueno, en la parte técnica creo que fueron las dificultades más grandes. Después, hacer una web hoy en día, afortunadamente, no es nada complicado. Es verdad que la hemos cambiado también y la hemos depurado mucho, pero bueno, al principio pues salimos con algo sencillito y ya. Genial. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Tania, que yo siempre defiendo, que es hay que hacer la newsletter que a nosotros nos gustaría recibir, ¿no? Porque es, yo creo, la primera fuente que te mantiene la constancia y la motivación por poner también un poco como el estándar de calidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo siempre animo, ¿no? Y cuando tú mismo te cansas de esa newsletter, iterar o cambiar. Y bueno, y si lo había hecho a lo largo de estos 2 años, que ahora un poquito más adelante os preguntaré cuáles han sido algunos de estos cambios. En cuanto a flujo de trabajo, me gustaría saber un poco, ya que sois 2, cómo os organizáis, si utilizáis alguna herramienta para, bueno, comunicaros, habéis dicho que sois pareja, pero a lo mejor tenéis como un repositorio de fuentes o dónde armáis el contenido, si nos podéis contar acerca de eso. Sí, claro, sin problema. Nosotros básicamente tenemos una lista de fuentes que tenemos organizadas pues un poco entre instituciones, medios, plataformas y demás. La tenemos en un documento compartido y las tenemos repartidas, ¿no? Pues mitad y mitad más o menos para cada uno. Esas, cuando empezamos a elaborar la newsletter semanal, las revisamos, hacemos una lectura rápida de noticias o cosas que se hayan publicado y vamos anotando en un documento compartido las que consideramos más destacadas, ¿no? Junto a un pequeño resumen de una línea. Uh-huh. Después ya cuando hemos hecho este trabajo sí que nos sentamos los dos uno al lado del otro y ya seleccionamos los temas más interesantes, vemos cómo podemos organizar la estructura, qué temas se pueden relacionar los unos con los otros, ¿no? Porque bueno, muchas veces hay cosas que salen publicadas por separado, pero están conectadas, ¿no? Y una vez que tenemos ese trabajo hecho, pues ya nos dividimos y decimos, bueno, tú escribes este bloque, yo este bloque y ya está. Es pues un trabajo de periodismo normal, ¿no? Casi como si fuese la edición de un periódico o de un programa de radio, aunque un poco más de andar por casa. Y después, nada, escribimos cada uno su parte y ya nos juntamos para corregir y para darle un poco de cohesión al estilo y demás. Y a esta parte sí que le damos mucha importancia porque queremos que el resultado pues que sea cuidado, que no haya faltas de ortografía, que no haya incoherencias, que el texto sea un poco lógico, ¿no? Y que la gente tenga sensación de que se le ha explicado algo y que no se le ha soltado pues un titular sin más. Y después ya pues lo montamos en la plantilla, le damos una última revisión o un par de ellas y ya la ponemos para enviar al día siguiente. Eso Genial. Es un poco lo que hacemos cada miércoles. Sí, una parte que nos gusta mucho es la de sentarnos y revisar aquello que más nos interesa e intentar ligar los temas. Uh-huh. Porque yo creo que esto es algo que diferencia un poco nuestra newsletter, que no ponemos noticias sin más, sino que intentamos hacer como bloques de contenido en el que diferentes noticias se relacionen entre sí, porque al final el medio ambiente todos los temas están muy ligados. Entonces, a lo mejor algo relacionado con energía tiene que ver con el cambio climático, algo relacionado con biodiversidad tiene que ver con, por ejemplo, alimentación. Entonces, es muy curioso como cogiendo diferentes piezas de información puedes hacer como un pequeño puzzle sí. Que creo que al final resulta más interesante porque da una visión un poco más, no voy a decir profunda, porque al final es una newsletter en la que tampoco podemos profundizar mucho por extensión, pero sí como que da una imagen de que los temas están ligados entre sí y muestra por qué el medio ambiente al final es tan importante para tantos aspectos de nuestra vida. Uh-huh. ¿Cuánto habéis dicho que los miércoles os reunís? No es como que tenéis el día de crear la newsletter, aunque la fuente entiendo que la vais consumiendo a lo largo de la semana. ¿Cuánto tardáis más o menos así en global en hacer cada newsletter? Entre los dos, así aproximadamente. Nos lleva más o menos
una jornada laboral, diría. Nos ponemos por la mañana, leemos. Es cierto que la información medioambiental la seguimos a lo largo de toda la semana, pero el miércoles sí que hacemos un repaso de las fuentes. Entonces, más o menos la mitad del trabajo se va en leer e informarnos, la otra mitad en hacer la selección, escribirlo, revisarlo e enviarlo. Y claro, luego también pues dejamos algo de rato para todo lo demás, ¿no? Que bueno, ya sabes, redes sociales, claro, contactar con otros proyectos para hacer un poco de comunidad, etcétera. Vale, ese punto me interesa, si quieres luego lo adelantamos, que muchas veces nos pensamos que la newsletter simplemente es darle a enviar, ¿no? O programar y ya está, pero claro, para hacer crecerla y hacer ese networking que muchas veces vienen esas colaboraciones que son tan importantes para crecer, es importante. Más adelante os preguntaré de ella, ¿vale? Yo aquí parece que soy especialista creando hype, pero no, es que no quiero que se me vaya el tema que estábamos tratando. Vale, en cuanto a la estructura, secciones y tal, como bueno, más o menos tenéis 3 temas principales interconectados por temática, etcétera, y luego tenéis como una sección que es en pocas líneas, ¿no? Y esa es ya lo que podemos asimilar un poco más newsletter de curación de contenido, ¿no? En la que elegís distintas fuentes y mencionáis en un par de frases de qué va. Contarnos un poco cómo llegaste a ese formato, o si siempre ha sido así, si os habéis inspirado en otras newsletters de Estados Unidos o de otros idiomas. Sí, bueno, el formato más o menos lo hemos mantenido siempre así. Siempre hemos querido que fuese... No tienen por qué ser necesariamente 3 bloques, ¿no?, de contenido, pero bueno, unos bloques de contenido un poco más en profundidad, como bien decía Tania, en los que intentamos relacionar cosas entre sí. Y después, pues en esa parte de en pocas líneas, solemos meter o cosas que nos parecen importantes y que se han quedado un poco descolgadas de los bloques, o también curiosidades y cosas así que llaman más la atención. De hecho, bueno, yo creo que también es una de las partes que más interesa a la audiencia. Además, un poco por casualidad, al principio empezamos a hacer un pequeño juego. El titular que le damos a la newsletter cada semana siempre está de alguna manera relacionado con alguno de estos breves o noticias en pocas líneas. Entonces, pues muchos lectores nos han dicho que ya les llama la atención para ir hasta el final de las newsletters y buscar esa noticia donde está, intentar encontrar el guiño, ¿no? Buen truco. Más adelante, cuando ya la teníamos hecha y llevábamos unos meses enviándola, nos dimos cuenta de que la estructura es bastante similar a la de los magazines de radio que aprendimos a hacer en la facultad, ¿no?, cuando estudiábamos periodismo, que al final realmente son temas un poquito más extensos, con alguna pequeña interrupción por el medio y luego pues una sucesión de titulares, que al final normalmente suelen ser 2 locutores, ¿no?, los que se hace así en la radio más clásica, pues se van alternando uno y otro leyendo los titulares. Y la verdad es que yo no sé si en el momento tuvimos alguna inspiración en la que no caímos, pero estaba ahí, pero luego más adelante nos dimos cuenta de que, bueno, quizá había sido esto. Pero bueno, es una estructura bastante tradicional, diría. Sí, es lo que iba a decir yo. Yo creo que hay muchas otras newsletters así de tipo informativo, ¿no?, que son parecidas. Se me ocurre ahora, por ejemplo, la Crossletter, sí. También hace como bloques y luego breves. La del diario.es de Juanlu también, al final siempre tiene como este bloque de curiosidades o que va cambiando, ¿no?, cada día. Entonces yo creo que es un poco una estructura, en cierto sentido es hasta lógica, ¿no?, porque tienes pues la parte más en profundidad y luego para suavizar al final pues un poco más de cosas ligeras, si se le puede llamar así. Total, y de hecho lo comentaba con otro entrevistado, que es mucha gente, claro, como el público es tan amplio y hay gente para todo en esta vida, y las métricas o los reportes que nos dan las herramientas de email marketing son tan justos, claro, muchas veces jugar con estas secciones diferenciadas, a lo mejor estamos saciando la necesidad de gente que quiere ir solo a lo profundo y se olvida un poco de lo rápido, o gente que solo va un poco a la lectura diagonal y luego lo rápido es lo que más le gusta, ¿no? Entonces, también saciar un poco los distintos públicos
está muy bien para, bueno, compensar un poco esas aperturas y que siempre tengas aperturas de gente que le guste más una cosa u otra. Sí, sin duda. Yo creo que no se nos ocurrió así inicialmente, pero creo que va por ahí la cosa, sí. Evidentemente, pues los lectores son muy variados y nosotros tampoco nos queremos cerrar a ningún tipo concreto de público, ¿no? Entonces, pues das un poco de todo. Igual que con la selección de temas, siempre intentamos que sea un poco equilibrada. Aunque no sea todas las semanas, pero bueno, entre semana y semana, pues que haya cosas de curiosidades medioambientales o de animales, que haya cosas de política, que haya cosas de energía o cosas de consumo, pues intentamos un poco que haya ese equilibrio para que le guste al mayor número de personas posible. Genial. Luego es que he estado analizando vuestra newsletter como tal, los bloques y todo, y me llama mucho la atención que en la última frase, yo creo que es la última de cada newsletter, ponéis algo así como: si tienes comentarios, no dudes en escribirnos a info@planetamaunaloa o en nuestras redes sociales. ¿Por qué no? O sea, ya que la newsletter es un email, es decir, ¿por qué no fomentáis? Igual lo fomentáis, pero igual a la gente, en vez de decirle escribe un email, si le decís responde a este email directamente y hablamos de algo, no sé si os hace falta o la gente, porque sí, os responde a los emails, es algo que os cueste. ¿Cómo es esta relación con vuestros lectores? Pues la verdad es que no se nos había ocurrido proponerles que respondieran ahí directamente y lo podemos probar, la verdad. Lo probaremos. Sí que nos escriben bastante bueno, diciendo que, sobre todo, que les gusta y que agradecen, ¿no?, todo ese trabajo que hay detrás. Pocas veces, o no sé si Juan recuerda alguna, pero yo diría que pocas veces nos han preguntado sobre el contenido o nos han hecho algún comentario sobre algo en concreto. Yo creo que han sido muy pocas ocasiones. Casi siempre es gente, sí, agradeciendo el trabajo. Que bueno, que nosotros pues también agradecemos sus comentarios, claro. A mí sí que recuerdo ahora un par de casos que nos escribiesen queriendo saber más, ¿no? Pues como interesados por un tema que desconocían y por qué era así o por qué era de la otra forma, ¿no? Y saber más. Y la verdad es que es muy buen punto este que planteas, porque en realidad toda la gente que nos ha escrito, creo que puedo decir toda, lo ha hecho respondiendo al email. O sea, que como que ya está automatizada también, ¿no? Esa forma de relacionarse. Entonces creo que quizá deberíamos cambiarlo. Pues oye, de hecho iba a dar como un tip extra, y es que yo uso mucho últimamente. Hay una web que se llama mailto.bercel.app. Luego, si queréis, os paso la URL. Y eso lo que hace es que directamente te genera como el enlace para que directamente tú ya le pongas el info@planetamaunaloa y el asunto, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, tú coges ese link y dentro del cuerpo del email puedes decir respóndeme, ¿no? Y lo clicas ahí, entonces, uy, que me ahogo. Entonces, cuando la persona le da ahí, se le abre ya directamente como el email predefinido. Es como ir un paso más para facilitar la cosa, pero yo lo he probado con algún que otro cliente y funciona bastante bien. Y sobre todo es porque, aparte de porque nos gusta, ¿no?, también conocer un poco más quién está detrás, facilitar esa reciprocidad y no solo nosotros enviar, sino, bueno, entablar una conversación con la otra persona. También de cara a la entregabilidad, claro, las herramientas como que tienen en cuenta los servidores que tú no solo escupes, ¿no?, por así decirlo, email, sino que las otras personas también te responden. Entonces, una práctica que yo, bueno, recomiendo hacer de vez en cuando, porque, bueno, es mucho mejor y hay menos fricción que la persona se tenga que ir a su email, copiar tu dirección de correo, etcétera. Así es que, oye, si lo probáis y aumentar la respuesta, compartírmelo a ver qué tal. Pues sí, lo haremos, sí. De hecho, podemos probar ya, igual en la de mañana, nos da tiempo todavía a hacer un cambio. Eso, que hoy es miércoles. Sí. Genial. Luego, otra cosa que me llama también la atención, Juan comentó que, bueno, acompañáis la newsletter de una web y he visto que hacéis algo curioso, que de hecho, bueno, se ve en otras newsletters, y es que como que subís el texto que enviáis
con la newsletter a vuestra web, ¿no? Es como que tenéis el repositorio de newsletters ahí. ¿Siempre lo habéis hecho así? ¿Por qué lo hacéis? ¿Hay alguna estrategia detrás? No siempre lo hemos hecho así. De hecho, es algo, bueno, no súper reciente, pero bastante reciente. Creo que empezamos como en septiembre, octubre del año pasado. Aunque bueno, luego hemos ido subiendo algunos anteriores. Y nada, básicamente es por tema de posicionamiento. Nos dimos cuenta de que la web era súper estática, o sea, no había ningún tipo de actualización. Y es verdad que para la palabra clave de noticias de medio ambiente o newsletter de medio ambiente estábamos bien posicionados, pero para el resto no. Entonces decidimos, ya tenemos el contenido, lo estamos creando, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Sí que la subimos al día siguiente, o sea, más o menos, bueno, como 12 horas o así después de que se haya enviado, para que no se pise, ¿no? Y que por lo menos pues los suscriptores tengan ese anticipo. Pero después tampoco es que intentemos darle más difusión, ¿no? al contenido que está subido, simplemente lo dejamos ahí, todo estructurado para SEO y para que a la larga pues vaya generando tráfico, posicionamiento en la web. ¿Y lo subí de forma a mano o tenía automatizado algo? Simplemente copia y pega al WordPress y ya está, ¿no? Esa mano, sí. Vale. Genial, pues vamos a pasar, si queréis, al tema un poco más técnico, más de destripar las entrañas de la newsletter. ¿Qué herramienta utilizáis para enviarla? Se llama MailerLite. Vale. Sí, muy, muy en boga últimamente. Siempre, o sea, desde el 2020... qué bueno, genial. Sí, empezamos con ella. Básicamente por dos razones. Primero porque nos convencía su política de protección de datos. Fue la primera razón que, o sea, escogimos como 8 así, pues fuimos haciendo un baremo y esta la seleccionamos por eso, por la política de protección de datos y después también por el precio, porque es verdad que al principio todas son gratuitas, pero luego pues cuando llegas a los 1000 suscriptores o en algunas incluso menos, pues tienes que pagar y esta nos parecía pues bastante asequible para los servicios que daba. Además, las métricas son bastante completas, bueno, está bastante bien, aunque no sé, o sea, no puedo decir que no la vayamos a cambiar en un futuro, pero, vale. pero de momento estamos contentos. ¿Y algún problemilla que hayáis tenido, yo qué sé, problemas de entregabilidad o algún día que las métricas no os cuadraba? ¿Habéis tenido? Sí que hemos tenido algún problema. Al principio, hasta que conseguimos configurar, pues que no me acuerdo exactamente, algo con las DNS era. Sí, para verificar y autenticar sí, el dominio, ¿no? Eso nos costó un poco con ellos, pero bueno, luego fue rápido. Y también tuvimos algún problema, que eso era un problema que tenían ellos y que tardaron en solucionar con Hotmail y Outlook. Por alguna razón, durante varios meses, no sé exactamente el porcentaje, pero quizá el 50% de los suscriptores que teníamos con Hotmail o Outlook les iba a spam. Y aunque la movían de spam, le decían esto no es spam, les volvía a ir spam. Y era un problema que tenían ellos que acabaron solucionando y de hecho ya no sucede. Guay, está bien saberlo. Es que siempre pregunto qué habéis tenido porque, bueno, yo de hecho tengo 2 newsletters y una de ellas la tengo en MailerLite y por lo que dice, entre otras cosas, sobre todo relación calidad-precio, está súper bien. El tema de maquetación también está genial, pero también últimamente estoy escuchando de gente que tiene problemas en cuanto al cómputo de apertura, de cosas que no cuadran. Entonces, por eso, ¿no? Que todo va muy bien, sí va muy bien, pero cuando hay errores está bien también tenerlo en cuenta. Genial. Bueno, pues por lo que entiendo, habéis pasado ya los 1000 suscriptores. ¿Cuántos suscriptores tenéis actualmente y también tasa de apertura para hacernos una idea? Pues suscriptores vamos camino de los 1400. Ahora mismo tenemos, creo que están sobre 1360, 1370, una cosilla así. Y la tasa de apertura es casi del 50%, no llega. Tengo apuntado por aquí 48,8%. Vale. Guay. Y ahora viene el tema de las preguntas ciegas de Carmen Pacheco que dejó en la anterior entrevista y va relacionado también con métricas y en concreto con las bajas.
¿miráis las bajas? ¿Os afectan? ¿No? ¿Pasáis de ellas? Contarnos. Sí que las miramos sobre todo al día siguiente. En cuanto la enviamos, o sea, los jueves por la mañana, sí que miramos si hay alguna baja. No suele haber muchas, creo que tenemos un 3% o lo puedo consultar en un segundito. Sí, creo que es 3 al mes, 3 bajas al mes. O sea, sí, eso sabía yo que no era un porcentaje, claro. Sí. Pues ni tanto. 3 al mes. Y lo que pasa es que muchas veces sale rebotado el email y nos cuenta como baja. El MailerLite te lo pone como una baja. Entonces, a veces mandas un email y ya como tienes automáticamente 2 bajas, ¿no? Entonces, eso siempre, hasta ahora que ya aprendimos que es por ese motivo, siempre decíamos, madre mía, ya 2 bajas. O sea, lo de hard bounce, ¿no? Los rebotes duros estos, que es como que ya no existe el email. Exactamente, sí. Pero diría que no le damos mucha importancia a las bajas. Respondiendo a tu pregunta. Es que, claro, el tema emocional de las bajas es un temazo. Y yo creo que depende del día, te molesta. A ver, te molestan. Al final, yo también digo que si no me vas a abrir, mejor fuera que dentro. Pero, joder, hay días que, por lo que sea, te has currado mucho contenido, le has puesto mucha gana y de repente te llegan muchas bajas y dices, joder, ¿qué he hecho, no? Soy yo, es la otra persona. Entonces, también que está bien normalizar un poco las bajas, sobre todo por eso, porque es mejor que no nos lean a que nos tengan ahí y no nos abran. Sí, sin duda. Yo creo que hay que normalizarlo, porque al final, pues, es como tener muchos suscriptores que nunca la abren, ¿no? Pues, ¿para qué los quieres al final? Lo que quieres es que te lean. Sí que yo creo que a nosotros no nos afecta mucho porque en realidad no sabemos quién es. Entonces, al ser solo un email, pues tampoco puedes decir, pues esta, no sé, imagínate que tienes pues alguien que es muy influyente o que es un científico de renombre o cosas así, de repente pues ves que se desuscribe y te puede pues dar un poco de bajón. Pero como solo tenemos el email, pues no sabemos casi nunca quién es. Entonces pues tampoco nos afecta tanto. Sí que me acuerdo, creo que fue este verano, el verano pasado, a la vuelta en agosto, bueno, siempre baja un poco la apertura, ¿no? Y en septiembre, de repente, pues pasamos a tener, pues si teníamos 3 que se borraban al mes, pues pasamos a tener 6 o 7. Y fue como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y claro, nos dimos cuenta que septiembre pues es el mes de hacer limpieza también, ¿no? Y total. Empezar de cero, entonces pues nada, a eso hay que relativizar. Sí, también lo que pensamos cuando tenemos bajas es el contenido que estamos enviando, ¿no? Porque al final es un contenido que lleva un tiempo leer y es un contenido que muchas veces no es agradable escuchar, ¿no? Porque al final estamos hablando de cambio climático, muchas veces hablamos de crisis. Algunas newsletters han sido duras. Ha habido semanas que se han juntado noticias todas malas. Este año, por ejemplo, cuando empezó la invasión de Ucrania, y ahí también se unieron algunos informes del IPCC y pasaron varias cosas que, de hecho, tuvimos mensajes, mira, de esto no me acordaba antes, de gente diciendo, ostras, qué dura la newsletter de esta semana. Y nosotros mismos también lo vemos así, entonces decimos, a ver, es normal que la gente, pues a lo mejor no quiera esta dosis de masoquismo, ¿no? Semanal. Ya. Claro, al final es la realidad también, ¿no? No podéis quitar todo Mr. Wonderful cuando no es así, lamentablemente. Sí, pero también lo tenemos en cuenta cuando hay bajas. Y sobre todo eso, que es una newsletter que lleva un tiempo leerla. Yo creo que 5 o 10 minutillos te lleva. Uh-huh. Y en cuanto a esto de que te lleva tiempo leerla, ese momento de, vale, me llega la newsletter a la bandeja de entrada en un jueves, creo que lo mandéis por la mañana, ¿puede ser? ¿No habéis probado a enviarla otro día? Yo qué sé, el típico sábado, el típico domingo, que es la operación salida de la newsletter, como se dice, para que ese contenido más reposado, bueno, pues la gente como que tenga más disponibilidad. ¿Habéis hecho alguna prueba o bueno, os mantenéis en el jueves porque os cuadra mejor? Al principio sí que hicimos una pequeñísima prueba. Creo que se la mandamos como a 30 personas que seleccionamos nosotros entre conocidos, así que tenían pues un poco de interés en el periodismo y en esto de las newsletters y demás, y un poco pues público objetivo.
y mandamos el viernes y mandamos el jueves también. Y casi todo el mundo nos decía que prefería el jueves y también pues algún compañero pues apuntó que al final es una newsletter, la dejas ahí, ¿no? Y si quieres leerla en otro momento, Sí. pues la lees. Y la verdad es que dependiendo un poco de la semana, notamos cambios. A veces, pues que de repente el jueves la mandamos a las 7:45 de la mañana, ¿no? Pues hay veces que el jueves a mediodía ya la ha abierto un 35%, a lo mejor. Y otras veces, pues no, pero a lo largo del fin de semana sí que se va notando. Hay gente incluso que la lee el lunes o el martes, o sea que la gente se la guarda. Entonces, pues teniendo eso en cuenta, no nos hemos planteado cambiar el día ni la hora. De momento nos funciona bien, yo creo. Bueno, eso, si funciona, no lo cambies. Claro. Y además que la naturaleza de formato es eso, ¿no? Yo tengo un montón de newsletter pendientes porque como que estoy esperando el mood, ¿no? El momento para consumirla y leerla. Y si tienes el día torcido y dices, joroba, sé que el mundo va fatal, no voy a abrir esta newsletter para empeorarme, ¿no? Más o menos. Retomando el tema del juego de las preguntas encadenadas, ahora os toca a vosotros dejarle una pregunta al siguiente invitado y responderla también. Pues Juan, ¿tienes alguna? ¿O no? No, ¿tú tienes alguna? No. Se me ocurriría a lo mejor si se mete a investigar quién está leyendo una newsletter. Porque es algo que nosotros hacíamos al principio, cuando teníamos pocos seguidores y conocíamos y decíamos, mira, este ha leído la newsletter, este no la ha leído esta vez. Claro, ahora ya no lo hacemos, pero quizá la plantearía de otro modo. ¿Cuánto investiga qué tipo de público está leyendo su newsletter? Y si tiene métricas para hacerlo. Qué bueno. Muy buena esa pregunta. Y de hecho, cuando has dicho yo entraba a ver, yo también lo confieso, que la habrá leído esta persona tal, porque sabía que se había suscrito. Y yo creo que más de alguno que nos está escuchando eso lo ha hecho, si no lo hace habitualmente. O sea que muy buena pregunta, la apunto. Me ha gustado cómo la ha reformulado, Tania, porque la primera pregunta era un poco espinosa, ¿no? Entras a ver quién está leyendo. Pero sí, yo creo que todos lo hacemos, sobre todo al principio, ¿no? Porque te interesa ver quién está, a quién le interesa, a quién no, y eso yo creo que es natural. Totalmente. Genial. Y ahora vamos al tema de crecimiento, captación, esta inquietud, ¿no? Que tenemos todos los que tenemos newsletters de cómo hago crecer mi lista, cómo llego a más gente. Contarnos un poco cómo ha sido este crecimiento a lo largo de los 2 años, si ha habido alguna técnica que os ha funcionado bien y queréis compartir, cómo fueron esos primeros suscriptores que llegaron, si tirasteis de amigos, de compañeros, contarnos un poco ese proceso. Pues mira, al principio del todo tiramos de amigos, sobre todo para hacer un par de pruebas que hicimos. Y luego cuando ya empezó a rodar un poquito más, básicamente hemos seguido 4 grandes estrategias. Bueno, me gustaría empezar diciendo que nosotros empezamos sin estrategia, que es lo que no hay que hacer. Pero nosotros dijimos, bueno, sería bonito hacer esto, ¿no? Era un poco como una idea de algo que nos gustaría hacer, pero no nos habíamos planteado ni cuánto trabajo nos iba a llevar, ni cómo íbamos a hacer después, ni cómo le íbamos a monetizar. No, nosotros la hicimos y luego tuvimos que enfrentarnos a estas preguntas, que yo creo que lo lógico es hacerlo al revés, pero bueno, así lo hicimos nosotros. Y hemos seguido pues 4 grandes estrategias, entre comillas, que son, bueno, la puerta fría, escribir a gente a la que creemos que le podría interesar, periodistas, profesores, gente del mundo del medio ambiente, también mucha gente del mundo de la sostenibilidad y del movimiento eco. Contactamos con muchas personas de este mundillo. Luego, pues también colaboraciones con gente de este sector, por ejemplo, pues ahora, por ejemplo, bueno, mini spoiler, en julio, que es el mes de, bueno, Julio sin Plástico, pues vamos a contar con la colaboración de los chicos de Vivir sin Plástico, Patri y Fer. Hemos colaborado también con The Good Shop, que es una tienda muy guay de una amiga nuestra, bueno, de ropa y artículos sostenibles. Luego también hemos hecho pues apariciones en medios y luego pues por supuesto, claro, las redes sociales. Vale. Muy interesante todo porque
pocos entrevistados que he tenido han mencionado tanto el tema de las colaboraciones, y es que creo que en vuestro caso tiene mucho sentido, porque al final vais donde está vuestro público muy concienciado, muy interesado en medio ambiente, ¿no? Que, bueno, puede parecer que es público general, pero igual no. Entonces, el tema de colaboraciones es muy interesante, cada vez se ve más también, y cuéntanos un poco más cómo son esas colaboraciones, es decir, ¿les pedís que os recomienden y directamente apuntáis a vuestra newsletter? ¿Escribís un contenido exclusivo para ellos? ¿Cómo suelen ser? Bueno, las hacemos de diferentes tipos. A veces simplemente es una recomendación cruzada, pues con gente que creemos que podemos pues compartir público, ¿no? Y pues ellos nos recomiendan en redes o en su newsletter y al revés. Y esto, bueno, esta estrategia yo creo que nos ha funcionado a medias, ¿no? Porque a veces hay gente que dices, buah, esta es mi público tal cual y no te sigue nadie. Y otros que es un poco más por probar y de repente pues te llega un montón de suscriptores. Y después otras colaboraciones que estamos un poco explorando más últimamente es la de así hacer contenido, tanto, sobre todo contenido que estos expertos, ¿no? Pues por ejemplo, un experto en moda sostenible, ¿no? Pues que nos escribe una serie de consejos que compartimos con nuestra comunidad. O como haremos con la gente de Vivir sin Plástico, ¿no? Pues una serie de consejos de cómo reducir el consumo de plástico o cómo un poco enfrentarse a este problema. O sea, como firmas invitadas, más o menos. Sí, un poco así. Al fin y al cabo, nosotros, como somos periodistas, es verdad que estamos especializados, pero no somos expertos, ¿no? Entonces, pues igual que damos voz a otros medios o damos voz a otros expertos científicos, pues también podemos contar con firmas invitadas. Y esto yo creo que sí que nos ha funcionado mejor. Esto es interesante también porque nos lo comentaron algunos lectores que nos decían que siempre estamos hablando de problemática, ¿no? Del cambio climático, medio ambiente, etcétera, pero que casi nunca dábamos consejos sobre qué podríamos hacer nosotros para solucionar esto. Nosotros, en principio, este no era nuestro objetivo, porque, claro, ya hay mucha gente haciendo esto, ¿no? Dando este tipo de consejos, pero al final nos animamos. Y, por ejemplo, en abril, que es cuando se cumple cuando fue la caída del edificio Rana Plaza en Bangladesh, cuando se cumplen años de la catástrofe, pues hicimos con Sonia Flotats, que es la creadora de So Good, So Cute, una lista de consejos para vestir de moda sostenible, por ejemplo. Y yo creo que gustaron mucho. Entonces yo creo que este tipo de colaboraciones son interesantes, porque profundizas un poquito también en el ámbito en el que es especialista la otra persona, el otro proyecto. Total, claro. Al final las audiencias son complementarias y vosotros, que tenéis que aprovechar ese tirón, ¿no? También dentro de vuestra newsletter como tal, el contenido, he visto que ponéis, y con total confianza os digo, demasiados enlaces a redes sociales, ¿vale? En plan, síguenos en las redes sociales, comparte si te ha gustado, y justo al principio, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Es decir, ¿invitáis a la gente a que comparta, ¿no? A que recomiende la newsletter, pero realmente lo hacen o ponéis los botones un poco por probar, pero no lo medís? Contarnos un poco, porque muchas veces el boca a oreja, ¿no? El que sean los propios suscriptores los que, muevan la newsletter, la recomienden, etcétera, es una de las mejores vías. De hecho, la Closeletter, que antes la ha mencionado Juan, lo primero que tiene arriba es recomiéndanos, ¿no? Y un botón que va directamente a reenviar esa newsletter a una persona por email. Entonces, no sé si lo habéis potenciado, es una tarea que tenéis pendiente. Yo creo que, un poco los tenemos porque creemos que hay que tenerlos, ¿no? Pero sí que no diría que es la estrategia que mejor funciona, pero sí que funciona. O sea, todas las semanas algún suscriptor nuevo cae porque alguien lo ha compartido o directamente ha reenviado el email o cosas así. Y después sí que también ponemos botones para que nos sigan en redes sociales, ¿no? Porque a veces, sobre todo con los temas gráficos y tal, no tenemos mucho espacio en el formato. Entonces, pues siempre decimos que vamos a compartir más en Instagram y tal.
y ahí sí que hemos visto que sí que sobre todo al principio, nos daba bastantes seguidores en redes sociales. Ahora yo creo que ya toda la gente que Claro. está en la newsletter ya no sigue en redes, entonces pues ya no, ya es menor, pero bueno, sigue habiendo movimiento. Vale, genial. Y el otro temazo que me ha sorprendido, ¿no? Voy a vuestra web y ponéis algo así como hemos aparecido en y hay muchos logos de medios, ¿no? Habéis mencionado que sois periodistas, pero ¿cómo ha sido un poco esa estrategia también de aparecer en medios? Entiendo que lo que había detrás era una newsletter sobre medio ambiente y tal, y que el objetivo era suscríbete a la newsletter para estar informado, ¿no? ¿Cómo ha funcionado? ¿Por qué habéis elegido esos medios en específico? ¿Tenéis pensado de vez en cuando retomar el tema y aparecer en más medios? Yo diría que esto funcionó bien. Son medios a los que nosotros pues enviamos una nota de prensa o medios en los que, bueno, en los que tenemos algún contacto, ¿no? O incluso medios en los que colaboramos, como pueden ser Climática o Novot. Y diría que sí que nos dieron suscriptores, algunos más que otros. Yo creo que también a lo mejor está bien por el tema SEO, porque al final también es un enlace a nuestra web. Sí. Y respecto a tu pregunta final, sí que nos gustaría, por ejemplo, darnos a conocer más en América Latina, porque por la temática de la newsletter escribimos mucho de América Latina. Pues, por ejemplo, el Amazonas tiene mucho peso y las políticas medioambientales de estos países también. Y ahí tengo que reconocer que enviamos este año bastantes notas de prensa y yo creo que ninguna. Han quedado en el Atlántico, ¿no? Sí. Ninguna dio resultado. Aquí en España sí que tuvimos más suerte. Vale. O sea, y no sé si he respondido a todas tus preguntas. No, sí. Al final es que creo que soy uno de los primeros newsletters que apuesta por esta estrategia en medios. Entonces, bueno, un poco por saber cómo habías contactado, pero bueno, que la nota de prensa al final es lo que siempre ha funcionado. Solo tienes que hacerte esa base de datos, ¿no? Un texto lo bastante interesante y también tener una temática que sea relevante, ¿no? También para que el medio se haga eco o al menos, bueno, en su estrategia editorial quiera hacerlo. Por eso quería que lo mencionarais porque soy de los pocos que he entrevistado que hace esto. Yo creo que también al ser los dos periodistas nos pareció, por lo menos al principio nos parecía lógico, ¿no? Porque pues yo como periodista pensaba, si tuviese algo así me facilitaría mi trabajo, ¿no? Porque yo al final, a los periodistas hacemos muchísimo trabajo de leer otros medios, ¿no? Entonces esto es como una especie de compendio de cosas de medio ambiente. Y entonces, tirando, como decía Tania, un poco de nuestros contactos, pues al principio conseguimos salir en algunos medios. Y después ya fue cuando alguien nos dijo, ¿por qué no hacéis una nota de prensa, una cosa un poquito más seria y probáis, ¿no? O ofrecéis alguna entrevista, tal. Y ahí fue pues ya cuando aparecimos en más cosas. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que nos ha funcionado bastante bien, sobre todo algunos medios en concreto que igual se comparte la audiencia más. Sí que nos ha funcionado. Sí, también ese toque de autoridad un poco, ¿no? De yo, oye, llego a vuestra web y veo que habéis aparecido en dichos medios, ¿no? Es como que si no queremos, estamos atribuyendo esa señalización de, bueno, esta gente si sale ahí es porque, no sé, tienen algo que decir, ¿no? Sí, total. De hecho, no es algo que tuviésemos desde el principio, lo de los logos. Y fue gracias a, bueno, este año una de las cosas que hicimos, a finales del año pasado y a principios de este, fue colaborar con una amiga nuestra que se llama Carmela, que es la creadora de The Good Shop. Ella es publicista y es una crack en estas cosas y entonces como que nos revisó toda la web, todos nuestros mensajes y tal y le dio un poco de... O sea, le dio más coherencia porque estaban las cosas un poco así como desligadas, ¿no? Y una de las cosas que nos dijo fue... habéis salido ya en un montón de medios, tenéis que ponerlo que quede claro porque le da mucha autoridad al proyecto. Claro. Y la verdad es que no lo habíamos pensado y por lo que dices, pues sí que ha funcionado. Sí, doy fe. Muy bien, y ya el último bloque que suelo tratar es el tema de monetización. No sé si a día de hoy tenéis un modelo de negocio con la newsletter, ya la monetizáis, tenéis un proyecto sobre ello.
Pues no lo tenemos. Vale. Pero sí que lo estamos valorando. Como decía Tania antes, empezamos como no hay que empezar, ¿no? Sin una estrategia. Y bueno, poco a poco pues nos hemos ido dando cuenta de las cosas que necesitamos, y también el proyecto ha ido creciendo, ¿no? Nos ha ido pues absorbiendo más tiempo y más interés también, nos motiva cada vez más. Entonces, ahora mismo estamos un poco en ese punto de tener que tomar decisiones, ¿no? Y estamos pues un poco estudiando qué podríamos hacer para monetizarla un poco, aunque fuese, ¿no? Sí que nos gustaría que la newsletter siguiese siendo gratuita, o sea, no nos gustaría forzar a nadie a pagar ni cosas así, pero pues ahora mismo nos estamos planteando si hacer a lo mejor algún tipo de donación, que es lo que hacen algunas newsletters, o mecenazgo, o a lo mejor pues lanzar una campaña de crowdfunding con algún objetivo concreto. Y también luego está el tema de la publicidad, aunque eso lo vemos un poco más complicado por el tipo de newsletter que hacemos, porque sí que nos gustaría que fuese siempre independiente. Entonces, al final, no sé, no voy a dar nombres de empresas, ¿no? Pero pues a lo mejor te quiere poner publicidad una empresa de energía, entonces hay ciertos temas que no puedes tocar con la misma libertad. Eso es así, ¿no? Entonces, sí que si fuese publicidad, pues tendría que ser algo muy concreto. Y nada, estamos un poco en ese punto ahora. De hecho, llevamos ya un par de meses dándole vueltas y hablando con gente, con expertos y tal. Y sí que nos gustaría hacer un plan de negocio serio, pero bueno, como eso también pues necesita de sus recursos, estamos ahí un poco intentando ver cómo hacerlo. Total. A ver, no deseo otra pandemia, ¿vale? Para que os pongáis a ello, pero bueno, sin prisa, pero sin pausa. Yo aquí quería añadir que quizá otra forma a lo mejor de sacar un rendimiento es colaborar de forma regular con algún medio, ¿no? Que esto pues no lo hemos explorado, pero sí que es algo que nos han aconsejado. Y ahora vamos a empezar una colaboración, de hecho, con la newsletter de Climática, que es, de hecho, bueno, el único medio en España enfocado únicamente a cambio climático. Y lo que vamos a hacer es como una recomendación cruzada en las newsletters de forma habitual, ¿no? Como que siempre está ahí. Nosotros ponemos un pequeño destacado con una noticia suya y ellos ponen una nuestra. Esto, en principio, pues no va a tener ninguna remuneración económica. Pero bueno, que quizá también es una vía para conseguir más suscriptores y también para, quizá, no sé, en algún momento, pues también es alguna forma de sacar un rendimiento económico. Es verdad que no la monetizamos, pero yo también quería decir que sí que sacamos beneficio, ¿no? De hacer la newsletter. Porque, bueno, al final, primero porque es parte de nuestro trabajo que de alguna manera reutilizamos, ¿no? Nos vale pues también para estar informados, para estar al día, para que se nos ocurran ideas de reportajes que luego pues podemos hacer en medios de comunicación, y también nos da visibilidad. Eso lo hemos notado un montón, ¿no? Nos da sobre todo reputación como periodistas de medio ambiente, y hemos de hecho conseguido proyectos y trabajos y colaboraciones pues gracias a tener Planeta Mauna Loa, ¿no? Como que la gente de repente, pues estos chicos escriben esta newsletter, les voy a proponer esto, ¿no? Yeah. Y después también para nosotros es como una forma de colaborar en la lucha climática o la acción climática, como quieras llamarlo. Eso, nos gustaría seguir creciendo y poder monetizar algún día, pero bueno, lo vemos también como nuestro granito de arena a este tema. Totalmente, ¿no? Esa parte de una monetización indirecta, ¿no? Trabajando vuestra marca personal, vuestro nombre. Jorba, yo creo que, bueno, ya lo has comentado, Juan, que sin duda es un trabajo que ya lleváis hecho durante 2 años y lo que viene, ¿no? Que muchas veces esa autoridad es muy difícil ganarla rápido, ¿no? Y una newsletter al final con esa constancia sí que permite hacerlo, porque al final estáis demostrando que, Jorba, os preocupa, aportáis al mundo vuestra visión y además curáis, ¿no? Y resumís muchas noticias para que la gente en solo 10 minutos a la semana estén al día. Entonces, bueno, es verdad que el tema de la newsletter de pago es algo que en Estados Unidos ya se ve. En España, poco a poco empieza a crecer. De hecho, adelanto un dato del estudio que próximamente publicaré. Ha crecido el año pasado un 7% de los encuestados monetizaban con una newsletter de pago. Este año ya un 10%, por lo que
y estoy segura que cada año, ¿no? Será mayor. Entonces, quiero decir que en España siempre vamos un poco con la lengua afuera, pero ojo, poner la opción sobre la mesa porque es un tema bastante comprometido, ¿no? Con la sociedad, y yo estoy segura que a lo mejor hay un nicho de mercado que sí que está dispuesto, ¿no? A pagar por un contenido como el que hacéis. Obviamente, a lo mejor no lo mismo que mandáis, pero dándole una vuelta, ¿no? Para aportar algo más que dé valor para que sea de pago. En cualquier caso, bueno, no la monetizáis directamente, indirectamente hemos visto que sí, y estoy segura que, bueno, con el verano que viene de reflexión y de todas las vueltas que le estáis dando al proyecto, seguro que en unos meses, bueno, os volveré a escribir para ver cómo han ido estas colaboraciones cruzadas y ese plan de negocio, si está ya viento en popa o al menos sobre el papel. Pues genial. A ver si tenemos buenas noticias. Sí, además yo creo que sí, que tiene pinta. Y por último, ya estamos terminando y siempre me gustaría, bueno, me gusta preguntar que me compartáis, bueno, en este caso sois los dos, contarnos quiénes, ay, estoy un poco espesado y perdonadme, que me contéis cuáles son vuestras newsletters imprescindibles, esas que llegan a vuestra bandeja de entrada y bueno, queréis abrir ya mismo. Vale, empiezo yo. Yo sí que, bueno, me he suscrito a varias y me he desuscrito también, pero las que siempre leo, me parece aparte que los has entrevistado a los dos, son la de Tierra B. Sí. Y la de Juanlu, la del diario.es. Durante mucho tiempo también estuve suscrito a la Closeletter, pero bueno, últimamente la leo menos. Porque bueno, al final pues te saturas un poco, ¿no? Y tienes que elegir. Pero eso, las que leo siempre son la de Tierra B y la Al Día de Juanlu. Genial. Pues oye, decirte que Víctor me recomendó vuestra newsletter. O sea que es mutuo el seguimiento. Sí, hemos hablado con él alguna vez, sí. ¿Y tú, Tania? Pues yo en todo ese tema de las newsletters, la verdad con la que empecé a cogerle más el gusto fue con la de Charo, con la Closeletter. Uh-huh. De hecho, bueno, yo conocí a Charo, bueno, virtualmente porque la entrevisté para Nobot y la verdad es que me encantó el proyecto y quizá ahí también empezó un poco el germen, ¿no? De la idea sí, total. Sí. Y bueno, yo quiero destacar la de Kiko Llaneras del País porque durante la pandemia, bueno, durante los primeros meses de la pandemia, la verdad es que era como mi salvación. O sea, era mi referente absoluto para informarme de todo lo que tuviese que ver con la COVID. Y siempre se lo decía a todo el mundo, cuando la gente se quejaba, bueno, todo el mundo se queja de los medios, ¿no? Están informando fatal, esto, no sé qué. Yo decía, lee la newsletter de Kiko Llaneras y ahí te enterarás bien. Entonces quería destacar esas dos. Que Kiko, de hecho, la tiene en El País, ¿verdad? Sí, no me acuerdo bien cómo se llama, newsletter, bueno, sobre... Sí, yo creo que la newsletter de Kiko con datos. Sí. Genial, pues oye, muy buenas aportaciones. Mira, el único que no he entrevistado aquí ha sido Kiko Llaneras, igual me lo apunto para la próxima temporada ya. Así es que gracias por vuestras aportaciones. Y bueno, yo creo que ya estamos llegando al final. No sé si me he dejado algo en el tintero que queráis aportar algo más. No, bueno, añadir que de hecho tu newsletter la he conocido hace poco y también ahora está en la lista de newsletters de referencia. Bueno, pues gracias. Parecía que era la pregunta como diciendo, no, pero la mía también. La mía. No, pero es verdad que desde que la recibo, claro, el tema me interesa mucho, pero desde que la recibo la leo siempre, el día que llega. Muy bien, pues oye, muchas gracias. Nada, chicos, un placer. Muchas gracias por contarnos un poco sobre el proyecto, cómo nació, cómo ha evolucionado y, bueno, dejarnos ver un poquito de luz sobre lo que puede venir. Poco más que simplemente decir que nos vemos en el inbox. Sí. Allí nos vemos. Pues muchísimas gracias a ti por la oportunidad de estar aquí un rato contigo. Genial, pues un saludo. Muchas gracias, hasta luego. Pues oye, muy majos Tania y Juan. Muy interesante la estrategia, ¿no?, de usar los medios para mover la newsletter y también muy recomendable, de hecho está comprobado que es lo que mejor funciona, ¿no?, esa promoción cruzada o colaboraciones con otros creadores con audiencias complementarias
también para ampliar un poco el alcance y ganar suscriptores. En cualquier caso, me gustaría saber mucho qué te ha parecido esta entrevista, y también si quieres apoyarme, pues me harías muy feliz si compartes este podcast con algún compañero que tenga newsletter o que se esté planteando crear una. Y si además me dejas una valoración de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast, me haces el doble de feliz. Muchas gracias de antemano. Y como siempre, antes de terminar, me gustaría invitarte a visitar Creando Newsletters, mi podcast premium más una comunidad dedicada 100% a newsletteros. Te podría contar todos los beneficios que hay de estar dentro de esa comunidad, pero yo creo que lo mejor es que entres a creandonewsletters.com y que lo mires por ti mismo. Ya somos más de 50 newsletteros ahí dentro, así es que yo creo que pinta muy bien la cosa. En cualquier caso, hasta la semana que viene, nos vemos en el inbox.